Aliacho mamakuna taitakuna, apukumanta ya hampa alin. Buenas tardes, señoras y señores. Buenos augurios de mi montaña. Eso es lo que digo en quechua. Soy indígena quechua de la parte central del Perú y en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de la profesora Manuela por esta invitación. El tema creo que sigue siendo muy importante, más de 20 años después de la Declaración de Belén, que quizás inició esta segunda etapa en una más activa del enfoque en los conocimientos tradicionales, los derechos asociados a los pueblos indígenas, y pues me da mucho placer estar acá. Bueno, concuerdo con Guy en que para nosotros es bastante difícil expresarnos usando una semántica que tiene todo un bagaje colonial, donde cada palabra tiene ya, pues es un tratado por sí solo, y que vemos cómo poco a poco pues va tomando un matiz más comercial, como hemos estado escuchando, que más se asemeja a un diccionario del Financial Times. Entonces, dentro de ese contexto, para nosotros es importante siempre mirar al futuro, como nosotros decimos. El futuro es nuestro pasado. Y pues ahí en las normas consuetudinarias, los modelos de administración o de gestión de recursos naturales, encontramos respuestas para los problemas contemporáneos, pero también para resolver los temas de derechos. Creo que es importante mencionar que en términos legales, jurídicos, el panorama ha cambiado desde la puesta el pasaje de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas por las Naciones Unidas, que establece un nuevo marco de relaciones y en el cual yo quiero centrar esta presentación. El PowerPoint no está en el tenía un PowerPoint que hubiera ayudado de repente a navegar un poquito mejor, pero no importa. Bueno, lo que quería es subrayar es que esto está la aparición de este instrumento jurídico internacional como es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues materializa en buena parte un pluralismo jurídico, porque es la primera vez que a nivel internacional se acepta que los derechos colectivos pues deben ser constitutivos de todo tipo de acuerdo que tenga que ver con los derechos sustanciales inherentes a los pueblos indígenas. Como Guy, también he transitado en búsqueda de soluciones muchos de estos escenarios y procesos internacionales como la Convención de Diversidad Biológica o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o el Tratado Internacional de la FAO, y como él también he tenido una decepción. Son círculos donde a veces uno piensa de que va a tener más una suerte de safaris existenciales que soluciones. Y entonces, pero sin embargo,
sí, que estos tratados internacionales, sin ser cínico, uno también debería analizarlos, pues, en dónde han fallado, porque van a ser 20 años desde la aplicación del Convenio de Diversidad Biológica y nos dicen que hay más erosión, tanto de genes o de especies o de ecosistemas. Igual, si uno mira el proceso del Convenio Marco de Cambio Climático y pues analiza lo que ha sucedido en la última reunión de Durban, estamos frente a un escenario ya, si será apocalíptico, de tipo catastrófico, porque las soluciones pues necesitan de voluntad política y esa voluntad política no existe justamente porque los intereses económicos priman. Pero lo que quiero hablar es de una experiencia que 6 comunidades de quechuas en la zona sur del Perú, particularmente en Cusco, la antigua capital del Imperio de los Incas, venimos trabajando en utilizar una cosmovisión nuestra que nos da una base filosófica y conceptual para articularnos a esto que se llama modernidad o este mundo de diferentes tiempos y espacios que lo llaman globalización. Y es que como cultura agraria, nosotros pues somos conscientes de que la semilla es el factor fundamental para nuestra supervivencia, no solamente material, sino cultural. Y creo que acá es importante subrayar que desde el primer momento, o recordar que desde el primer momento que los humanos domesticaron, y acá hay otro término que podría llevar también a otro debate, o domesticaron plantas para su alimentación, la conservación y el intercambio de semillas que hemos escuchado ha jugado un papel fundamental en la subsistencia y en las estrategias de desarrollo que se han propuesto. Bueno, a través del tiempo también sabemos que la colección, el almacenamiento, la distribución de semillas se ha convertido en una parte integral de la política tanto nacional como internacional y Guy ha ejemplificado algunos de estos debates que se llevan a cabo en el Tratado Internacional de la FAO. Y pues a partir de acá, extensas colecciones de lo que se llama recursos genéticos fueron almacenados en bancos de germoplasma, y acá me van a disculpar que voy a utilizar estos términos, que todos, porque es la manera como uno puede comunicarse, que pues estos bancos germoplasma que están alrededor del mundo. Y como Guy ha mencionado, pues la existencia de estas colecciones oscurece en gran medida que la responsabilidad principal, ¿no?, en la conservación y mantención de esta diversidad sigue en los hombros de las miles y miles de comunidades indígenas y locales alrededor del mundo. Por ejemplo, en los países en desarrollo, y Agui lo ha mencionado, pues las variedades locales o los agricultores locales proveen del 60 al 90% de semillas que se siembran. En zonas como la mía, esta figura sube a más al 100% y somos pues exportadores netos de semilla en nuestras zonas, porque pues el sector llamado formal está ausente. Pero aquí creo que hay que tomar en cuenta también que las colecciones ex situ en los bancos genéticos dependen de un acceso continuo de tanto parientes silvestres como de variedades de semillas campesinas para restablecer sus colecciones.
Esto pues les convierte a los bancos genéticos dependientes en lo que se llama la conservación in situ. A pesar de todo, pues de que la conservación in situ y la importancia que tienen las semillas campesinas, pues se sigue ignorando en gran medida la importancia de estos sistemas, ¿no? La ciencia agrícola, y se pone acá diferentes razonamientos como la erosión genética, pues estos sistemas siguen siendo, como dije, oscurecidos. Ahora, a esto, pues si sumamos a esto los programas de extensión agrícola, las leyes de semilla que se están implementando a través de UPOV y a través de tratados de libre comercio en la mayoría de países, y el cambio climático, pues estamos frente a una situación bastante delicada. Es en relación a este panorama, porque en el Perú debo subrayar que el tema, particularmente en los Andes, tenemos una agricultura de secano, el factor limitante es el agua, pues dependemos de las lluvias. Hemos tenido una pérdida de glaciares que es catastrófica. En los últimos 30 años hemos perdido más del 45% de los glaciares. Y esto que somos el país que tiene la mayor cantidad de glaciares en los trópicos. En la actualidad muchas ciudades del país, particularmente en la costa, están siendo racionadas de agua. También teniendo en cuenta de que vivimos una época que lo denominan de peak oil, donde la reserva del crudo pues han llegado a su máximo y estas van a disminuir en cantidad y por supuesto el acceso va a ser más difícil. Y considerando que el 90% del petróleo que se usa a nivel mundial es para transporte, pues el escenario es de que en un futuro cercano los costos de transporte de alimentos van a subir. Y un país como el Perú, que depende completamente en las importaciones para su alimentación y que tiene una agricultura de exportación basada en commodities, ¿no? Espárragos, páprica, alcachofas, pues no va a poder alimentar a toda su población con alcachofas y espárragos, etc. Y es en ese contexto que esta iniciativa nace y que tiene como punto de partida nuestro entendimiento y conciencia de nuestra cultura y de ser un centro de origen y diversidad, como lo define Vavilov y hemos visto acá, pues sí que nos hemos adaptado, hemos llegado a entender y a convivir con sistemas caóticos como el fenómeno del Niño, que le dan cierta particularidad a la diversidad ecoclimática y a la diversidad espacial y a la diversidad de cultivos que tenemos. Bueno, en este caos, en este sistema dinámico, es que nuestros ancestros, pues se dice, cultivaron más de 160 variedades, o que diga especies, ¿no? de cultivos, tanto para alimentación, medicina, construcción, etcétera, y que en la actualidad se siguen cultivando en la zona andina alrededor de 22 de estos, ¿no? Que incluyen raíces y tubérculos, leguminosas y curcubitáceas y alrededor de 7 frutas.
Entonces, con esa introducción quería presentarles esta experiencia. Primero quiero hablar un poquito de cómo se ve desde nuestra perspectiva esta discusión de la parte teórica, conceptual y de desarrollo, ¿no? de lo que se llama conservación en finca. Luego, mirar cómo la evolución de esos conceptos nos hicieron ver a nosotros tomar otra ruta, que es nuestro punto de vista quechua, y cómo tratamos a las semillas, convivimos con ellas, vivimos un sistema de crianza mutua y nos sirve como un modelo para poder desarrollar un sistema que pueda mirar hacia el futuro. Y a partir de eso, cómo hemos creado alianzas y buscado hacer puentes, tanto epistemológicos como de políticas, con instituciones más allá del Cusco, tanto a nivel nacional como internacional, para buscar la decolonización de la semilla y del conocimiento. Como voy a presentar, nuestro acercamiento a los temas de acceso ha sido distinto. En vez de que esperar que vengan a hacer colección a nuestras chacras, hemos sido nosotros quienes hemos ido al banco genético para pedir la devolución de esos recursos, hacer una suerte de acceso revertido y empezar a repoblar diversidad en nuestros sistemas agrícolas. Y cómo esto ha creado un sistema de desarrollo endógeno para perseguir lo que pues, en esta zona lo llamamos suma causa de el buen vivir. Como saben, la discusión sobre la conservación en finca como enfoque, hasta hace pocas décadas era algo que no tenía o no había tenido el espacio suficiente. Sin embargo, desde ya unos 30 años de que la gente está empujando este acercamiento con un poco más de dinamismo. Recordemos de que al inicio de la Revolución Verde se decía de que todos los cultivares antiguos iban a desaparecer. Todos aquellos que los agricultores mantenían, pues iban a ser cambiados por las variedades mejoradas que eran producidos por los mejoradores fitogenéticos, ¿no? Pero sin embargo vemos pues que ahora son millones de agricultores que continúan cultivando y manteniendo esos cultivares campesinos, y que pues ha llevado a valorar la conservación en finca, porque no solamente se ve como un complemento a la conservación global ex situ, pero principalmente porque apoya y es donde la evolución continua de estos cultivos pues sucede. Eso no puede suceder en un banco genético. Y a la vez para nosotros esto es importante porque mantiene un conocimiento y práctica ancestrales de una manera dinámica y viva, ¿no? El marco teórico conceptual, investigadores o quienes han escrito sobre esto lo han dividido en dos campos principales. Que lo llaman farmer-driven, que básicamente lo definen como la persistencia de la diversidad genética en áreas donde se practica diariamente la agricultura por parte de los agricultores,
y que por lo tanto es avanzado por los propios agricultores. Y la segunda que se refiere a aquellas fomentadas por los procesos de investigación y desarrollo y que están orientadas a incentivar, a promover la conservación por los agricultores, ¿no? Esto generalmente los hacen las agencias de investigación, los gobiernos, ONGs, y se tiende a utilizar esta dicotomía frente a la otra, que es la conservación ex situ. Lo que encontramos es de que en estas definiciones, y de nuevo acá, también existe pues una marcada tendencia a utilizar conceptos científicos o conceptos o marcos que en muchos casos pues no logran entender eso que se está discutiendo acá como pensamiento salvaje, que prefiero verlo más en la parte de la flor que está ahí. Entiendo que tiene doble definición, y que pues por lo tanto la parte cultural, espiritual, lo que se contextualiza desde lo local se queda perdido, y por lo tanto las estrategias o las respuestas, ¿no?, que desde lo local se pueden crear para involucrarse en un contexto político contemporáneo, pues se pierden. Y en esto nosotros tenemos un modelo del Ayllu, el sistema del Ayllu, que si bien este ha sido estudiado con una perspectiva antropológica, histórica, sociológica, en términos de relaciones o kinship, poco se ha reflexionado sobre su estructura y función en relación a la ecología y a la agrobiodiversidad en particular, y cómo estos sistemas son una representación de la complejidad misma de nuestro sistema biológico y cultural. Nosotros concebimos el Ayllu como la unidad en reciprocidad. Reciprocidad en quechua es Ayni, pero Ayni significa a lo sagrado. Entonces es una relación que tiene normas establecidas para los intercambios entre tres comunidades que son inherentes al Ayllu. El Runa Ayllu, que es la comunidad de los humanos y todo lo que vive con los humanos, lo que se llama domesticado, cultivos, agua domesticada puede ser agua de caño, animales, viento domesticado puede ser algo que tú dominas con la ventana, todo lo que vive con lo humano amigablemente. El Salja Ayllu, que es lo silvestre, Salja literalmente significa silvestre, y esa es una comunidad que tiene sus propias normas, su propia reglamentación, y que pues lo constituye todo lo que el hombre o el humano no tiene una relación de dominio, o es una relación donde existe aún mucho que aprender para poder ser amigable con ellos. Y el Auki Ayllu, que es lo sagrado, y de donde ahí viven todas las entidades religiosas, nuestros ancestros, los apus, que son los dioses tutelares, las montañas, la Pachamama, y de dónde se derivan las leyes consuetudinarias y las normas éticas que rigen la comunidad. La unidad de estos tres, donde el Ayni o la reciprocidad es la moneda de intercambio, es lo que llamamos el Sumak Kawsay. El Sumak Kawsay sucede cuando estas tres comunidades están en balance.
tanto la parte material de uso, como se llama, que es la parte humana, la parte silvestre, lo que llaman biodiversidad, y la parte sagrada. Entonces es a partir de esta reflexión del IUU como un sistema, si se puede llamar así, ecológico o socioecológico, que partimos para establecer esto que denominamos nosotros el Parque de la Papa. Y teniendo en cuenta que existen pues, promotores de cambio, tanto a nivel global y local, que están afectando la supervivencia del IUU y donde la territorialidad indígena se convierte en algo fundamental. Y sobre territorialidad indígena, pues se ha escrito bastante. Se conceptualiza como un marco que incluye tanto tenencia de tierra, uso de suelo, rituales, sistema de producción, intercambio, organización social y también los objetivos políticos que se persiguen. Esto, particularmente en América Latina, estas territorialidades siguen siendo dinámicas y siguen siendo la inspiración de la lucha indígena, pues pueden ser encontradas en los ayllus, las marcas, los ejidos, las comarcas, los resguardos indígenas en Colombia y muchos otros. Pero la gran importancia que tiene el manejo de esta territorialidad es de que pues, es justamente la estructura de nuestras comunidades que hace posible que haya diversidad biológica al interior. Es el manejo comunal de los recursos, tanto el suelo como lo biológico y lo espiritual, lo físico. Nos posibilita una comunicación más horizontal, incluso con lo sagrado, pero que pues en estos tiempos de cambios profundos que tenemos hay que defenderlos. Y estos peligros que son presentes, que más allá del cambio climático, la crisis alimentaria que estamos viendo, la apropiación increíble de tierras de cultivo en todo el mundo, la pobreza que se acrecienta, el poder creciente, las transnacionales de la alimentación en el dominio tanto de los sistemas de semillas como de alimentación, las nuevas tecnologías que presentan desafíos a la supervivencia de nuestras variedades y cultivares tradicionales, ¿no? Y la erosión de los derechos que vemos en todos sitios son parte que pensamos hay que darle respuestas desde lo global. Y esta experiencia la empezamos el año 2000 en la zona del Valle Sagrado de los Incas, en Pisac, ¿no? Trabajando con 6 comunidades quechuas que unieron sus territorios para constituir este espacio. Esto es algo que es un poco contrario a la tendencia de atomización que sucede en otros sitios. En este caso, para la mantención de todos estos recursos teníamos que juntar comunidades porque la adaptación no puede darse solamente en la parcela, ¿no? Entonces, básicamente 6 comunidades, la población aproximadamente 5,000 personas. Ese es un centro, un microcentro reconocido de
de origen o centro secundario de origen y con una gran diversidad de papas nativas. Cuando empezamos teníamos o hicimos el primer conteo de 600 variedades y con un manejo de los cultivos que no hace diferenciación entre los parientes silvestres, las variedades o los cultivares semicultivados y aquellos que son cultivados. Y con un sistema de gobierno que deriva mucho aún del sistema del Ayllu, donde las montañas siguen siendo elegidas como autoridades. Entonces las comunidades siguen eligiendo a las montañas como alcalde, pero el alcalde tiene que tener su parte femenina. Igual hay consejeros de pastos, consejeros de plantas medicinales, consejeros de aguas. Y si ellos no cumplen una labor eficiente, pueden ser sacados. Entonces hay cierto tipo de democracia también en lo sagrado. Utilizando este sistema es de que empezamos a trabajar un modelo para dar respuesta a estos desafíos que había presentado. Y viendo cómo está formado, constituido el Runa Ayllu, la comunidad de los humanos y sus parientes, ¿no? Es de que empezamos a crear una dinámica de microempresas comunales basadas en una economía creativa donde el conocimiento tradicional pueda crearnos innovación. Se crearon un montón de productos que responden más a esta idea de lo terroir, donde el territorio te da la identidad y a partir de la identidad puedes crear pues, productos bioculturales, pero que de todas maneras estén articulados a una economía solidaria que practicamos y que los mercados puedan incluir mercados de trueque, donde no hay intercambio monetario, como mercados también del sistema formal. Y la articulación a modelos cooperativos económicos que puedan crear soluciones para las comunidades a partir de generar microempresas, siempre y cuando estos puedan perseguir el objetivo de summa causa. Nosotros pensamos de que si es que podemos mantener este balance entre las tres comunidades, podemos involucrarnos en actividades de tipo empresarial que puedan avanzar nuestros objetivos para largo plazo. Igualmente, algunas de las experiencias en el Parque de la Papa actualmente se hace desde chocolate de papa, que lo llamamos chocopapa, jabones, champús, licores, polímeros y otro tipo de aplicaciones donde hacemos una vinculación bastante estrecha entre ciencia y conocimiento tradicional y tenemos colaboración con universidades, particularmente con el Centro Internacional de la Papa y somos parte a la vez de grupos o de think tanks emergentes con otros países a través de una cooperación sur-sur. Igualmente, el Salja Ayllu nos ha dado a nosotros el marco para desarrollar estrategias de conservación que nos puedan articular, no solamente o reforzar nuestra cultura, pero articularnos también al otro lado, desde una perspectiva de reforzamiento de derechos. Y en esto hemos trabajado en una integración bastante cercana entre los sistemas in situ y ex situ. Trabajamos de una manera muy dinámica con el Centro Internacional de la Papa, por el cual las investigaciones que realizamos, los
los llevamos de una manera conjunta. Los comuneros han adquirido a través del Centro Internacional de la Papa una capacidad técnica que poco se ve en la región. En este momento se está trabajando con sistemas in vitro y produciendo semilla botánica de papa, porque tenemos un programa, un proyecto para enviar la colección de nuestras papas nativas a la bóveda global de Svalbard, pero esto es más que todo un acto de liberar a las semillas antes de que perderlas. Igualmente, la diversificación para la resiliencia, pensamos que si es que no creamos más diversidad utilizando los mismos métodos que han utilizado nuestros ancestros, el cambio climático va a afectarnos. Como saben, hay una tendencia en los cultivos a subir en las montañas por los cambios que se están viendo. La tuberación no sucede en los tiempos claves por el aumento de temperatura. Las enfermedades, nuevas enfermedades están apareciendo, entonces la gente tiende a subir los cultivos más arriba de su rango tradicional. Pero la montaña acaba en cierto punto. Entonces, nuestro escenario es bastante difícil. Esto nos ha llevado a trabajar un modelo de reserva comunal. Este modelo de reserva comunal, de reserva genética comunal, si es que se le quiere llamar, pues, perdón, nos ha ayudado a crear los métodos y procesos para poder manejar este tipo de iniciativa. Lo que queremos hacer con esto es sobre todo demostrar que el modelo tradicional andino, que tiene pues una agricultura de 10.000 años, es el más adecuado para hacer este tipo de ejercicios y que no necesitamos de los modelos externos, porque habiendo convivido con el niño, habiendo domesticado una gran variedad, una gran diversidad de cultivos y manteniéndolos hasta la fecha, pues pensamos de que nuestro modelo puede más bien ofrecer alternativas a otros lugares. Y siendo montañas o teniendo un ecosistema de montaña, pues queremos aprovechar también esta experiencia para establecer laboratorios vivos de cambio climático, porque es aquí donde los cambios están sucediendo de una manera bastante rápida y se pueden ver cómo estos cambios, o se puede hacer predicciones de futuro, si es que uno quiere llamarlo así. La idea acá es pues trabajar para poder monitorear a largo plazo cómo el cambio climático afecta a los sistemas locales de alimentación y a la agrobiodiversidad misma, para que esto pueda crear la información o la data, la información y el conocimiento que es necesario para dar respuesta desde lo local. Sabemos que los modelos globales no son pues del todo válidos cuando uno llega a querer tratar temas localizados. En términos de políticas y estrategias que hemos llevado adelante, esto puede de repente levantar un poco de controversia, pero hemos realizado acciones de repatriación en 1994, o el 2004, perdón. Nos acudimos al Centro Internacional de la Papa para solicitarles que devuelvan, que repatrien las papas que ellos habían colectado en la región en los años 70. Pero no queríamos que nos devuelvan solamente como un acto como un buen acto de la institución, pero sino que restituyan los derechos y que los derechos de propiedad intelectual sean reconocidas en las comunidades andinas. Esto fue logrado
firmamos un acuerdo que ha servido de ejemplo a otras comunidades y por el cual nosotros vemos de que el acceso no es de una sola vía. No es que las compañías y las transnacionales, utilizando estos sistemas internacionales, tengan que ir a seguir colectando las comunidades. Creo que tenemos que ser proactivos e ir y recuperar la diversidad que está en los bancos genéticos. Y eso debe ser nuestra misión para poder crear sistemas resilientes, debe ayudarnos a crear sistemas económicos más viables y, sobre todo, a decolonizar la semilla. También actualmente tenemos una colección de 1.460 cultivares que son mantenidos en el Parque La Papa anualmente por las comunidades utilizando el sistema tradicional rotacional, y esto ha sido incluido en el sistema multilateral de la FAO. Pero lo hemos hecho, ¿por qué? Porque lo hemos incluido no como país, sino como comunidades. Y esto abre la oportunidad a que nosotros como comunidades tengamos voz directa en las deliberaciones del acuerdo de transferencia y otros relacionados a propiedad intelectual, porque pensamos que lo que tenemos nosotros es un patrimonio biocultural y no un recurso genético, y que eso tiene, pues, expresiones culturales, espirituales que deben ser respetadas. Entonces, es una batalla que nosotros estamos iniciando. Igualmente, como he mencionado, estamos enviando toda la colección de papas nativas que tenemos a la bóveda global de Svalbard, también como una afirmación de autonomía. Esto, de nuevo, lo enviamos como comunidades, no lo envía el gobierno del Perú, lo envían las comunidades, y como entra esto en el black box, solamente las comunidades tienen el derecho de decir cuándo se puede abrir esa caja y traerlas de nuevo. Con el gobierno regional de Cusco hemos trabajado leyes regionales, declarando al Cusco como libre de transgénicos, declarando a la papa como patrimonio biocultural y prohibiendo la biopiratería. Entonces, es posible trabajar a nivel subnacional para que desde ahí se pueda generar alternativas a las políticas nacionales que sabemos están bastante coludidas con los intereses de las transnacionales. También trabajamos en desarrollar protocolos bioculturales, donde usamos ley consuetudinaria para normar cómo se hacen las transferencias, el acceso, el uso, la repartición equitativa de beneficios entre las comunidades y con externos. Entonces, no usamos ley positiva, lo basamos, y para esto he hecho estudios de ley consuetudinaria asociada a lo que denominamos patrimonio biocultural, para poder que nos sirva de marco. Y finalmente, pues, hacemos una cooperación muy dinámica con otras comunidades del sur, particularmente con comunidades de centros de origen, para poder crear una mayor solidaridad e intercambio de experiencias. Bueno, los impactos rápidamente. Como decía, se han creado métodos y procesos para manejar reservas comunales. Se ha incrementado la diversidad dentro del Parque de la Papa en 10 años. De 670 ahora mantenemos 1.460, y esto, debo subrayar, es una labor titánica que hacen las comunidades. Nadie les paga como al CIPO, al CIMIT, que reciben millones de dólares. Estas comunidades no reciben un centavo del sistema internacional. Sin embargo, estos materiales los estamos poniendo dentro del sistema internacional, porque pensamos de que el futuro de la alimentación también está en peligro, pero no queremos de que esto sea privatizado, ¿no? Y de ahí que recientemente hemos iniciado acciones
estamos con una iniciativa para trabajar una articulación de lo comunal con el open source software, pero aplicado a semillas. Y pensamos que eso de repente pueda servirnos para poder mantener esto. Esta complementariedad con el sistema global ex situ pues, necesita ser reconocida, ¿no? Y este reconocimiento, pues, pensamos de que debe materializarse en el apoyo a los sistemas de manejo de recursos que tenemos los pueblos indígenas. Y que creemos nosotros proveemos o podemos proveer con pues, alternativas, ¿no? y innovaciones en diferentes niveles, tanto científicos como sociales, económicos y políticos. Y esto requiere cambios. Pensamos de que nosotros debemos ir más allá del reconocimiento de la diversidad cultural y biológica al reconocimiento de la diversidad epistémica. Pensamos de que, me disculpan, pero pensamos de que es la única manera como podemos tener una igualdad en la conversación, porque si no siempre hablamos dentro de un solo marco, por más de que se hagan todos los esfuerzos. Son 20 años del Convenio de Diversidad Biológica, pero yo creo que hay que ir más allá y no solamente en el reconocimiento de esta diversidad epistémica, pero como decía Guy, yo creo que también hay necesidad de pensar en un tratado de la sociedad civil que pueda salir de estos marcos que nos encadenan dentro del sistema multilateral internacional y que pues hasta la fecha vemos no han producido lo que está escrito en todos los artículos de muchos convenios. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias.